Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentan. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, gracias por continuar con Hechos AM. La presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, está con nosotros. Conversaremos esta mañana sobre diversos temas vinculados al órgano legislativo principalmente, y lo voy a decir, sí he citado y le pedí a Lorena que nos acompañe esta mañana para hablar sobre el tema de los asesores y cómo se está manejando esto, pero déjeme decirle que hay otros temas en la Asamblea Legislativa que son de interés de todos los salvadoreños y salvadoreñas. Estoy hablando, por ejemplo, precisamente del tema de pensiones, ¿no? Ya que la Sala de lo Constitucional, usted recuerda, recientemente, si mal no recuerdo, fue a finales del año pasado, declaró inconstitucional el interés. En enero, ¿no? Fue declarado inconstitucional el interés que pagaba el gobierno a los pensionados y trasladó esta situación a la Asamblea Legislativa. Ahora la Comisión de Hacienda de la Asamblea debate precisamente ese tema, ¿no? Pero hay que ver cómo es que se origina esta situación de la baja rentabilidad de las pensiones y sobre todo el interés que se paga a los pensionados en nuestro país. Por cierto, déjeme decirle que en varias ocasiones he recibido así como petición de parte de personas retiradas, jubilados y próximos a jubilarse, para que hablemos de este tema también de las pensiones, parte de lo que vamos a abordar esta mañana con la presidenta de la Asamblea Legislativa. Lorena, muchas gracias, gracias por estar con nosotros, un gusto tenerle nuevamente aquí en los estudios. Gracias, Romeo, buenos días, un placer estar aquí en Canal 12 con tu entrevista. Lorena, usted fue la primera que dijo y puso en su cuenta de Twitter, mire, lo primero que voy a hacer después de tomar posesión del cargo es publicar la lista de asesores. Algunas personas probablemente no estarían de acuerdo, pero es lo que la ley manda, pero además mucha gente lo ha visto muy bien, ¿no? Es la parte que hay que hacer, hay que transparentar, brindar esta información. Claro, esto trae debate, complicaciones, trae acusaciones, trae descontentos, etcétera, ¿no? Pero, bueno, coménteme un poco sobre esto, cómo se ha tomado usted este tema de los asesores. Hay que decirle a nuestros amigos televidentes que la lista es más o menos de 92 nombres asesores con un salario que están devengando más o menos mensualmente de 150,000, decían algunas publicaciones, 150,000 mensuales, ¿no? Por estos asesores. Bueno, gracias, Romeo, por la pregunta. La verdad es de que yo vine aquí a una entrevista y te decía de que el trabajo de nosotros era aplicar la legislación, ¿te acuerdas? Y regirnos por lo que las leyes establecen. En este tema de la información, la ley de acceso a la información ya establece qué tipo de información es pertinente dar al público. Entonces yo había visto que había una petición de información que estaba mal formulada, porque pedían copia de los archivos de las planillas. Ahí salía si te descuentan por hijos, claro, si le debes al banco. O sea, todos los detalles. Sí, eso fue durante la administración anterior. Eso no se podía dar, pero yo dije, bueno, lo que está detrás de esta petición es que la gente quiere saber quiénes son los asesores y cuánto ganan, ¿verdad? Entonces me pareció que esa información, revisando la ley, sí la podíamos dar. Y que ayuda a que los mismos partidos, en este caso, y la institución en su conjunto, sabiendo que eso va a ser público, pues se autorregulen, ¿verdad? Y creo que ha sido muy buena la medida. De hecho, solo había una contratación ilegal, que ya renunció la persona que... ¿Cuál es el caso ese, Lorena? Del síndico. Porque fíjate bien, la ley, y aprovecho para aclarárselo, porque hoy un periódico decía que yo no quiero echar a los que ganan dietas. Y no, aquí hay leyes que regulan esto. Y yo no me voy a exponer a que me demanden por violar las leyes tampoco. Mira, las disposiciones generales del presupuesto, así se llama la ley que rige estos temas, porque ya la ley dice, en el artículo 95, establece que, de acuerdo a la legislación nacional, ninguna persona civil o militar puede devengar más de un sueldo proveniente de fondos públicos, eso dice la ley, y tiene excepciones. Las excepciones están reguladas en los numerales 1 al 25 de este artículo, que es el 95 de las disposiciones generales del presupuesto, y ahí dice, por ejemplo, que los empleados de educación, medicina y seguridad sí pueden devengar 2 salarios, fíjate, si trabajan en ese campo, pero ahí se regula cuántas horas
pueden cobrar por otro lado. Eso está regulado. Que no es el caso de los asesores, ¿no? No, no. Bueno, podría ser algún asesor que dé clases en la universidad, por ejemplo. En la docencia. En la docencia, ciertas horas. Entonces, eso está regulado. Por otra parte, se habló, entonces, las dietas no son salarios y las determina la ley orgánica de cada institución. Ese es otro tema. Y en el caso de los concejales que se ha mencionado, cobran dietas, no cobran salario y la ley nos obliga a darles permiso para ir a la sesión. Eso está regulado por ley. Excepto que por acuerdo municipal esta dieta se convierta en un salario. Ahí se sería, digamos, sería un problema, ¿no? No, porque entonces ya es plaza. A eso me refiero. Y no podría estar 8 horas allá y 8 horas aquí, pues tiene que escoger lo que yo dije. O sea, a alguien le hace fraude, porque si te pagan por 8 horas en el día, o estás en un lado o estás en otro. Salvo, como te decía, los de educación que pueden salir de la asamblea a las 4 e irse corriendo a alguna universidad a dar una subclase. En el caso de los suplentes, que también lo quiero comentar, lo primero que hay que decir es que los suplentes no tienen salario legislativo, salvo que estén contratados como asesores, pero de lo contrario no tienen salario. Y la inmensa mayoría de los suplentes no son asesores, salvo los que cada partido quiera contratar dentro de sus techos presupuestarios como asesor. Que no hay ningún problema en eso, ¿verdad? No, porque no tienen plaza de suplente, no existe pues la plaza de suplente. No devengan un sueldo, un salario, digamos, como suplentes y por lo tanto pueden ser contratados legalmente por los partidos políticos. Allí o en otra institución pública o en una fábrica, donde quieran, porque la asamblea como suplentes no los va a mantener. Eso te quiero llevar. ¿Cuándo se le paga a un suplente? Cuando se le contrata por más de 5 días para sustituir al propietario. Al propietario. Fíjate bien, el diputado suplente Víctor Hugo Suazo es mi asesor. Entonces él está indignado y como está joven, ¿verdad? Más bravo. Sí, lo vi en los medios de comunicación, sobre todo en las redes sociales. Tenía razón. A ver, él es tu asesor en la Asamblea Legislativa y es diputado suplente, ¿no? Ahora es diputado suplente, pero él es un abogado con maestría en administración tributaria que me ayuda a llevar los temas hacendarios. Muy joven, brillante. Entonces él decía, oye, a mí, ¿por qué me cae este muerto? Porque realmente él no cobra como suplente. Y si allí en la noche lo llaman a que haga pleno, él no puede cobrar porque lo tendrían que llamar por más de 5 días y pedir permiso como asesor. ¿Qué pasa? Este es un caso bien importante, Lorena. De repente, digamos, el propietario, ojalá que no pase, pues, pero el propietario se enferma y tiene el suplente que sustituirlo por más de 5 días. Allí sí le pagan, pero debe pedir permiso con goce de sueldo si es asesor. Como asesor tiene que pedir permiso. Claro. Entonces, allí han hecho un enredo, pues, porque la plaza de suplente no existe, es lo que les quería Lorena, decir. vamos por parte. Tú me mencionabas el caso de este asesor del Partido Arena, Adolfo Florentín Ramos Reyes, ¿no? Quien Él era síndico. Elegido como síndico de la alcaldía municipal y también fue contratado de la alcaldía municipal de Sensuntepeque. Renunció. Y fue contratado como asesor. Ese caso ya está solventado. Él renunció y yo se lo agradezco mucho y me gustó que fue una reacción ágil. Muy bien. De parte Y explícame entonces el caso de esta asesora del FMLN, Ana Gulnara Marroquín Joaquín, o Joachín es el apellido, ¿verdad? Bueno, la alcaldía donde ella es concejal gobierna Arena. Si sienten que las dietas son muy altas, dígale a los areneros que bajen las dietas ahí, pues, porque ella es 7ª o 8ª concejal en Ayutuxtepec, entendí, ¿verdad? Entonces el problema de las dietas no es problema de nosotros, es problema de la administración donde trabajan. Pero ella tiene, como cualquier ciudadano, derecho a ser electa concejal. Esa no es una plaza, tiene que ir a las sesiones y le pagarán dietas por las sesiones a las que vaya. Ok, y hay otro caso, Lorena, que tú lo debes de conocer muy bien, Miguel Ángel Sáenz Varela, que todos lo conocemos al doctor Varela, es director del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal. Pero no es el director ejecutivo. En representación del Ministerio de Obras Públicas. Dice, explícame más o menos. Pero no es el director ejecutivo, sino que es miembro de la Junta Directiva, ¿verdad? Y eso está regulado, aquí ya te lo explicaba, de que las juntas directivas igual solo vas a la sesión, es como ser concejal,
y ahí será el IDEM el que ponga las dietas de esas sesiones. Eso queda claro, cuando Pero es él dieta no no es un salario. Sí, entonces... y él no trabaja en el ISDEM, a eso te quiero llevar. No, ser director no es el gerente, no es el director ejecutivo. Directores le llaman ahí a todos los miembros de la junta directiva. Aquellos casos entonces donde había duda ya están solventados. Y dicho sea de paso, el doctor Sáenz Varela es de nuestros mejores asesores, lo quiero decir, es un hombre serio, probo, experimentado, doctor en medicina, que no me vengan a decir que es un asesor chabeleado, como dicen. Tiene todos los atestados políticos y académicos. En todo caso, no estamos hablando ahorita sobre la idoneidad de estas personas, que no hay ninguna duda. Pero es bueno traerlo a cuenta, porque a veces la gente comenta, otros escogerán los asesores que según su capacidad y criterio personal necesiten. Yo no puedo... Ahí no interviene la presidenta de la Asamblea Legislativa, no puede ver la idoneidad, cada partido es responsable de eso. No, porque ¿cómo voy a saber yo en qué necesita asesoría cada diputado? Con que no lo sé de los del FMLN, voy a saber de los otros. Esa es una decisión de cada diputado, pero te quiero aclarar algo más. Y tal vez de ahí pasamos a la agenda legislativa, pero ahí decían, ¿y por qué unos tienen más asesores y otros más poquitos? Ese es el problema. Cada fracción tiene un techo presupuestario y ella decide si tiene más ordenanzas, más motoristas, más secretarias, más asesores. Sinceramente. Lorena, ¿se ha publicado ya toda la lista de los asesores, incluyendo los de la Junta Directiva? No, porque es conforme se contratan. Y yo ayer se lo decía a un periodista enojado. ¿Y por qué no publicó más? Y si no están contratados, mi tarea es informar las contrataciones. Yo no me puedo inventar las que no están. Hasta hoy están publicados los que han sido contratados. Los que tienen contrato firmado. Porque lo contrario no es cierto, pues ni es serio. Pero yo no voy a salir a agarrar del cuello a un directivo. Mire, ¿por qué sigue pensándolo? Contrate rápido porque hay que publicar. Yo no le puedo decir eso. A ver, ¿cómo ha Tienen reaccionado? derecho a no contratar. ¿Cómo ha reaccionado su partido y los demás partidos ante esta situación de crítica de la sociedad salvadoreña? Sobre todo, y para, como usted bien lo decía, para ir cerrando el tema, ¿no? Sí. Sobre todo, a ver, cuando la gente se pregunta, y creo que lo hace con el sentido común, probablemente no entienda muy bien la dimensión de esto, pero tiene toda la razón cuando dice, mire, ¿y para qué se necesitan tantos asesores en la Asamblea Legislativa, no? ¿Para qué quieren los diputados? Si se ponía el caso de Rodolfo Parker, decía, un diputado que representa una fracción, que es una fracción, bueno, tiene 10, 11 asesores, no sé cuántos. Pero él tiene que votar por todas las leyes, el diputado Parker. No puede decir, no, en esa no, porque no estoy en la comisión. Él tiene que hacerse de una opinión sobre todas las leyes que se van a votar en el Pleno. Y él no es todólogo, ni yo menos. Entonces, no me toca a mí defenderlo, pero no me extraña, porque él es un diputado que el pueblo lo eligió, está ahí y tiene que hacerse de un criterio sobre todas las leyes que ahí se votan. ¿Es justificable la cantidad de asesores? A peligro de que solo levante la mano si no tiene quien le ayude a leer tanto papel, por lo menos. Como ha pasado en algunos casos, ¿no? Puede ocurrir. Lorena, ¿es justificable la cantidad de asesores en la Asamblea? Pues a mí me parece que están normales. Fíjate, a mí me criticaban. Ahí salió un señor diciendo que era una gran ignorante yo porque tenía 5 asesores. No soy sabia. Partamos de eso, lo acepto. No somos sabios. Pero díganme, yo no puedo firmar licitaciones sin que las lea despacio y con lupa un abogado. Solo eso es un oficio. Y no puedo estar a la vez en comisión y viendo que la televisión legislativa funcione, la radio, etcétera. Allí solo eso es un trabajo de tiempo completo. El tema de pensiones, creen que es sencillo. Yo no soy sabia, pero les aseguro que ningún profesional solito agarre ese galimatías. Si necesita actuarios, contadores, entendidos en cuestiones financieras, en cuestiones legales y de paso alguien que sepa de derechos laborales. Oiga, Lorena. Y te digo, es mi ejemplo, yo no pongo a los demás. Entonces, realmente sí creo que se necesitan asesores. Pero usted sabrá, Lorena, y quiero escuchar su opinión para irnos a la pausa, que mucha gente, cuando se habla del tema de los asesores, la cantidad de asesores, lo que ganan los asesores, etcétera, mucha gente se piensa, ¿no?, en Lorena Peña, precisamente, como responsable de todo esto. Claro, claro. Y yo soy responsable de que se cumpla la ley, yo te lo dije.
Yo no me voy a venir a inventar aquí las nuevas leyes, esas las decide el país, la Asamblea Legislativa. Y mi responsabilidad es actuar apegada a derecho. Y la segunda, contarle a la población lo que hacemos para que se haga su criterio. Pero digo, hay cosas en las que usted no decide, castigo. por ejemplo, los asesores que va a contratar un partido político, lo que le quiere pagar un partido político, lo que yo decide decido es respetar, ¿la Junta Directiva o quién? No, lo que yo decido es respetar los techos presupuestarios que tiene cada fracción. Fíjate bien, solo como curiosidad, el doctor Parker, para tener tantos asesores les paga poquito. Lo que pasa es que la gente no analiza esos detalles, porque él tiene un techo presupuestario que él sabrá cómo asigna. Y es diferente para cada una de las fracciones. Yo no puedo manipular. Si yo estuviera manipulando las contrataciones, mucha gente, como decís vos, ¿qué diría? Manipula políticamente, le quiere imponer, le está vetando. Ese sería el cuento, si yo me metiera a decir, no, ese no me gusta, sáquelo. No, hay que respetar las decisiones de cada grupo parlamentario que para eso han sido electos, para que defiendan la plataforma que ellos llevaron. Mi asesor no puede defender las propuestas de Arena, no puede. Claro, Lorena, ni el asesor de Arena las mías. ¿De qué depende la cantidad del techo presupuestario de cada una de las fracciones? Eso se aprueba en junta directiva cada año y está en el presupuesto general de la Nación y ahí lo puedes ver perfectamente. Ahí está techos de remuneraciones, grupos. A Arena le toca tanto, al FPLN tanto. Si vos vas a la ley de salarios y a la ley de presupuesto, ahí está el presupuesto legislativo. Y yo de eso no me puedo salir. Y eso se le otorga a cada partido y cada partido sabe lo que hace con eso. A nadie se le da pisto ahí. Es que esa es otra confusión. Entonces explícame cómo funciona. ¿Creen que ahí hay una bolsa de dinero? No. Cada partido dice, vaya, entonces si yo puedo disponer de esa cantidad, que es un promedio general por diputado electo, entonces yo voy a destinar de esto tanto a estos y estos asesores, tanto para esta secretaria, necesito este motorista, necesito este ordenanza, qué sé yo, ¿verdad? Y Recursos Humanos se encarga de ver que eso cuadre con la administración financiera y con el visto bueno de que cuadra con la administración financiera y con las plantillas de las plazas que existen, porque tienen que existir plazas para eso, entonces con el visto bueno de ellos ya puedo yo formalizar esa contratación. Hay un procedimiento. Ok, vamos a hacer... Otro detalle que les quería decir. Ahí le están mandando los medios cartas a ciertos gerentes y nuestros para que den información. Yo les aclaro que en ninguna institución pública ni privada los gerentes son voceros de prensa. Porque ahora ya... Medios de comunicación mandando cartas a gerentes de la Asamblea Legislativa. No, si ellos no son voceros, ellos están para hacer su trabajo, no para atender medios. Esa es obligación de los políticos, como dicen. Ok, vamos a hacer la pausa, ¿te parece? Regresamos porque vamos a hablar sobre la agenda legislativa y lo que queremos saber es qué está pasando con el tema de pensiones. Lo dijimos antes de, por supuesto, iniciar esta entrevista, porque ha habido una serie de peticiones sobre, o más bien ha habido una resolución de la Sala de lo Constitucional en donde declaró inconstitucional lo que se pagaba por pensiones, lo que el gobierno o el Estado, mejor dicho, paga por pensiones, ¿no? A los jubilados, que es una cantidad muy baja. Hay que hablar sobre eso también y cuando regrese le doy algunas cifras, algunos datos de cómo está la situación. Nos vemos. Estamos de regreso, este tema es importante. Mire, quiero comentarles que el Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones, se llama, le pidió precisamente a los diputados de la Comisión de Hacienda, específicamente en la Asamblea Legislativa, pues que legisle sobre este tema, ¿no? Que analice el tema de las pensiones. Este comité logró en diciembre, fue publicado en enero precisamente del año pasado, que la Sala de lo Constitucional declarara ilegal la tasa de interés que el gobierno paga a los cotizantes de las administradoras de fondos, que era de 1.3. El comité quiere que el interés sea del 7%, ¿no? Pero, a ver, pues hay que ver si es posible esto. De todas formas, es un debate que está abierto ya en la Asamblea Legislativa porque
la Sala de lo Constitucional determinó que es muy bajo, ¿no?, el interés que se le está pagando precisamente a los pensionados en nuestro país, y le ha dicho a la Asamblea que revise esta tasa. Lorena, cuéntenos un poco cómo está el debate en la Comisión de Hacienda y cuáles son los antecedentes de esta situación de rentabilidad y de intereses que se le paga a los pensionados en nuestro país del 1.3%. ¿Cómo no? Efectivamente, ayer la Comisión de Hacienda estuvo analizando esta situación y va a continuar el próximo lunes. La Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional los artículos del fideicomiso de obligaciones previsionales que establecen que la tasa de interés que se paga cuando se contratan préstamos con las AFP sea basado en la tasa LIBOR a 180 días más un porcentaje fijo. Esa tasa, lo primero que yo quiero aclarar es que se estableció en los gobiernos anteriores al presidente Funes. Es decir, que esa tasa se estableció en los gobiernos de Arena. Eso yo lo quiero dejar establecido. ¿Y la tasa del 1.3%? Sí, sí. O sea que el FMLN y su gobierno va a tener que encarar un lío heredado de gobiernos anteriores. Pero esa tasa se estableció porque se creó el fideicomiso para prestar para pagar pensiones. ¿Y por qué se estableció el fideicomiso para pagar pensiones? Se estableció porque las reservas técnicas de las pensiones se acabaron a los 6 años de la privatización de pensiones. Y aquí viene el origen del problema. ¿Y de dónde salieron los fondos para crear ese fideicomiso? Vamos a ir por partes porque yo creo que es bueno entender de dónde venimos y a qué punto hemos llegado. En el año 94, 97, en el periodo del presidente Calderón Sol, se nos dijo de que las pensiones, tal como estaban, que eran administradas por el sector público, iban a colapsar y que la gran solución era privatizar el sistema de pensiones y crear las AFP. Y creamos el modelo chileno, ¿no? En ese caso, ¿te recuerdas? Pero no solo era que las iban a privatizar, sino que los que tienen mi edad y otros un poco más jóvenes se han de acordar que nos decían: y usted su dinero no se lo va a tocar nadie porque usted lo va a tener en una libretilla que la va a poder enseñar y va a decir: esta es mi libreta de ahorros y aquí está mi dinero con el que yo me voy a retirar y nadie me lo va a tocar. Y esa es la garantía de un retiro digno. Así nos lo plantearon. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que en el 2001 había una deuda de pensiones de $1.000 millones que no había cómo pagarla. ¿Por qué? Porque las pensiones se pagaban antes con este sistema. Los jóvenes ahorrábamos para pagarle a los jubilados. Que era el sistema solidario. Claro, y cuando yo llegaba vieja y me retiraba, había otro joven cotizante. Y basado en la estructura de la pirámide poblacional del país. Entonces siempre habían más jóvenes trabajando que personas retiradas. Y de esa manera era sustentable, ¿no? Siempre había un flujo. Ahí unos dicen que por la guerra, otros dicen que se pintaban las uñas en el INPEP, porque hasta ese tipo de explicaciones me han dado, y entonces decían que se estaba malversando. Pero eso fue una excusa para privatizar las pensiones. ¿Cuál es el nuevo sistema? De que yo no ahorro para que el que está pensionado tenga su cotización, yo ahorro para mí. Y el que ya está jubilado solo depende de su ahorro. ¿Estamos de acuerdo? Si tú ahorras el 10%, entre la cotización patronal y la cotización personal, el ahorro es del 13% sobre el salario. De eso, la quinta parte le queda a la AFP. O sea que es la única situación en que tú pagas el 20%. Supuestamente por administrar tus fondos. Vos pagás, ¿no? el 20% por ahorrar, es algo nunca visto. Porque cuando vos ahorras en un banco te pagan porque ahorres, aunque sea una tonterita. Pero en el caso de las AFP, tú ahorras ahí y le pagás el 20 o 19% de tus ahorros
ya va libre, ganés o perdás rentabilidad, eso no importa, eso le queda a la AFP. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo lo enmascaran? Diciendo que del 13% de tu salario, el 3% les queda a ellos, para que te suene poquito. Pero 13 entre 13 es casi el 20%, o un poco más. Entonces, es una reforma hasta abusiva, diría yo, porque de entrada le quitan al trabajador una gran parte de su ahorro. Eso es lo primero. Entonces, el FMLN, por cierto, en el gobierno de Mauricio Funes, le bajó la comisión a la AFP. Y por eso ahora la AFP cobra el 2.2, fíjate, sobre 13, pero siempre es como el 18%. Y subió un poquito el ahorro del trabajador. ¿Sigue siendo bastante alta esa comisión? Es alta porque donde has visto que gane o pierde el fondo de pensiones, ellos siempre van a cobrar. O sea que ahí no es contra resultados, no es comisión por resultados, sino que, me diste $100, vaya, 12 me quedan a mí, de ahí veamos qué vamos a hacer. Es irrefutable eso, ¿no? Desde ese Así punto de como vista. está, así como se privatizó, así está. Y luego viene esta realidad. Si tú ahorras el 10%, ¿cómo te puedes retirar con el 50%? ¿Verdad que es bien improbable? O sea, si alguien gana $1,000, ahorra entre el patrono y el trabajador 130. De esos, 28 van a la AFP. Entonces quedan $102. Si ahorra 102 mensuales, ¿cómo se va a retirar con 500? ¿O con 600? ¿Cómo va a ser? Es difícil, sí. Muy difícil. Así cobraran el 7% en las colocaciones, lo cual es bastante improbable en el mercado. Entonces, ¿qué ocurre? Y aquí viene la deuda. Por eso te traigo esta plática así despacio. Cuando tú te acabas tu ahorro, la ley dice que el gobierno pasa a mantenerte. No es cierto que solo mantiene a los que vienen del viejo sistema. Ahí está la gran mentira. La ley es clara y dice, cuando alguien que está en una AFP se jubila, entonces ahí le hacen un suplancito, pero por más que lo estiren, 5 o 6 años se le acabó su ahorro y no se ha muerto. Se queda desamparado, digamos, de esa manera. Y no se ha muerto. No se ha muerto. Porque de 60 años, cuando tenés 66, no te has muerto. Entonces, la ley obliga a que el gobierno le continúe pagando o pasándole una pensión a esta mínima. persona. Pero ¿quién cotizó para esa pensión de 220 en este o caso 200? nadie. Nadie. ¿Y de dónde agarra el gobierno para pagarte esa pensión? A ver y contame. Del fideicomiso. Entonces el fideicomiso le quita al pensionado para por otro lado darle al pensionado. No es cierto que es para los salarios, para plazas, para no. Por eso le preguntaba cómo se forma el fideicomiso, de dónde salen los fondos para formar este fideicomiso. La necesidad, primero es interesante saber que la necesidad sale porque con el ahorro privatizado y sin cotizantes para el Estado no tiene ingresos para poder pagar las pensiones. En el 2001 colapsó. ¿Qué hizo Paco Flores? Pues Paco Flores emitió un montón de bonos, ¿te acuerdas? Y como tenía suerte Paco, no solo se agarraba el dinero, sino que hasta el terremoto lo agarró de excusa. Y el FMLN, que no quería votar, donde vio el terremoto, terminó el FMLN votando además, sí. Porque decíamos, ¿y cómo vamos a ahorcar al gobierno? No sabíamos todo lo que hizo con el dinero en aquel entonces. Entonces dijimos, no podemos estar aquí ahorcando al gobierno con estos grandes terremotos. Y así, a puro endeudamiento, sobrevivió Paco. Pero como eso no le ajustara... Sobrevivió con el fideicomiso. Sin fideicomiso. ¿Y esa emisión de bonos fue para seguir pagando las pensiones? Sí, a la brava, sin fideicomiso. Ahí con los 2/3 con el voto del FMLN. Después, como eso no le alcanzó, fíjate que modificó la ley de presupuesto y ponía un artículo 2 que decía, se exonera el Estado de cumplir las obligaciones establecidas en la ley SAP, en la ley de pensiones. O sea que se recetaron el permiso de no pagar las deudas de pensiones. Y aquello fue creciendo. Porque ellos mismos, en el artículo 2 de esos presupuestos, desde el 99 creo,
se autopermitieron no pagar, caer en impago. Toda aquella deuda fue creciendo. Cuando llegó el presidente Saca, volvió a ver, quiero prestar para pagar pensiones. Y el FMLN les dijo, no estamos de acuerdo, mejor revisemos las pensiones. Se los dijimos, fíjate, 2004, hace ya 11 años, revisemos. Entonces, yo estaba, fíjate, yo no era diputada, pero había ido a ver a mis compañeros cuando el presidente Saca dijo, si hay piedras en el camino, las voy a apartar. ¿No te acuerdas de ese discurso de Saca? ¿Y cómo apartó la piedra, que era el FMLN? Pues creó el fideicomiso de obligaciones previsionales, que fue un truco que hizo creo que el señor Sabla le ayudó, Eduardo Sabla se llamaba. Eduardo Sabla, el secretario técnico de entonces. Si tú buscas en los periódicos, dijeron que era una arquitectura financiera extraordinaria, que era una genialidad que se les había ocurrido, de prestar sin tener los 2/3 legislativos. El FOP es tramposo, pero hoy la sala lo legalizó. O sea que hoy es legal. Fíjate bien las cosas que hacemos. Entonces el FOP era un mecanismo de contratar deudas sin pasar por el FMLN, eso era, porque no tenían los 2/3. Y la deuda tiene que ser contratada por la Asamblea Legislativa, entiendo, ¿no? Pero no la contrata la Asamblea, la contrata el fideicomiso. Y es de mayoría simple, el fideicomiso. Y ahí pusieron que están los representantes del Estado, por lo tanto es deuda soberana según ellos, pero no pasa por la Asamblea Legislativa, que debería de pasar, insisto, entiendo, ¿no? Pero según la sala ya no, porque hoy la sala ha validado este mecanismo de deuda, mira qué delicado. Y yo, si me oyen los de la sala, y esa es una cosa interesante, ¿qué van a decir si el FMLN contrata deuda de esta forma? Porque ellos están legalizando deudas sin 2/3, porque declararon constitucional todo, menos la tasa de interés. Lorena, ¿cómo se está pagando las pensiones ahora entonces a los jubilados? Pues, ¿en qué va a terminar esta historia? Viene, ¿no? Saca y con Arena y todos los diputados de Arena, porque ahora dicen que el presidente Saca ya no es de Arena, pero para crear el fideicomiso todos estuvieron de acuerdo. Comienza, en esa ley establecen la famosa tasa de interés, en la ley del fideicomiso. Ahí establecen esa tasa de interés. Entonces, ¿qué hacen? Le presto a los fondos de pensiones para pagar pensiones. Entonces, cuando hay unos analistas, hay uno jovencito que está en ANEP que dice, ¿dónde está mi dinero? Pues sí, no, ahí prestan al fondo de pensiones para pagar. Es una rueda sí. De caballito peligrosa. Claro que es peligrosa. Que no resuelve el problema, para nada. No lo resuelve, es una bomba de tiempo. Y por eso nosotros sí estamos de acuerdo, no solo en ver el tema de la tasa de interés, sino en ver el tema de que hay un sistema de pensiones mixto a la hora de cobrar y privado a la hora de cotizar. Porque es mixto a la hora de cobrar, porque cobran primero en lo privado y después van a cobrar a lo público. Pero a la hora de los ingresos, para pagar eso, solo es privado. ¿Y quién paga entonces el resto de la pensión? Nuestros impuestos. Y por eso, de la deuda pública del gobierno, fíjate bien, el 12% del PIB ya es de pensiones. Y nos ha creado un perfil fiscal negativo, porque la deuda de pensiones no depende de que el gobierno se porte bien o mal, sino de cuánto vamos envejeciendo y vamos cobrando. Lorena, hagamos la pausa y quiero dejarle la pregunta porque es bien básica e importante, ¿no? ¿Tienen idea de cómo resolver este problema? ¿Tienen idea de cómo se va a solventar esta situación? Sí, tenemos ideas. Para garantizar el pago de pensiones a las personas que tienen todo el derecho, ¿verdad? Y a las que de recibirla y a las que vienen. ¿Sí? Las que están en este momento para continuar pagándoles y a las que vienen, por supuesto, ¿no? Sin que esto signifique más carga para el Estado. Pero bueno, de todas formas hacemos la pausa y regresamos en breve, conversando con Lorena Peña, presidenta de la Asamblea Legislativa. Bien, estamos de regreso. Déjeme quitarle un minuto a Lorena Peña, presidenta de la Asamblea Legislativa, porque quiero ir con Alejandra Canales, que se encuentra ahí en la comunidad del Espino, en esta situación de zozobra, de incertidumbre, de estas familias que van a ser desalojadas.
Ellos finalmente no se oponen, pero dicen que también esperan una solución, ¿no, Alejandra? Así es, Romeo, seguimos aquí, la situación está tensa, los habitantes están llenos de angustia, obviamente de preocupación, hay lágrimas, hay oraciones. En este momento ellos están apostados en la entrada de la comunidad, decidiendo pues no desalojarlo. Hay presencia policial también en la zona y también el director de la PNC se ha acercado hasta este lugar y también la gobernadora de La Libertad. De hecho, en este momento están conversando para buscar qué va a pasar o qué solución hay. El director ha dicho de que ellos tienen que cumplir una orden judicial, sin embargo, están buscando las alternativas para que todo se dé de forma pacífica. Mientras, los habitantes dicen que pese que al gobierno les ofreció una ayuda, hasta hoy formalmente no han recibido nada. Vamos a platicar rápidamente con una señora. Señora, estamos en vivo. La situación no ha cambiado hasta ahorita. El desalojo sigue en firme. Sigue en pie. Nosotros no tenemos para dónde irnos. Estamos dispuestos a quedarnos en la calle. Yo tengo una bebé de 2 meses que ahí va a quedar en la calle. Tengo una de 2 años también que ahí va a quedar. Esa es mi angustia, mi dolor. Y todas las mujeres que estamos aquí somos mujeres de fe. Creemos que Dios va a hacer algo. Dios tiene la última palabra, pero sí, yo le digo, vamos a la calle, que saquen nuestras cosas, pero a la calle, porque no tenemos para dónde irnos. Si les dan una solución o una respuesta habitacional, ¿la aceptan? Nosotros no queremos albergue, nosotros queremos una solución por escrito, que se comprometa el gobierno que nos va a ayudar. Muchísimas gracias, señora. Ese es el sentir de toda la población aquí en la comunidad. De hecho, en este momento, el director de la PNC se apersona. Queremos mostrarles estas imágenes en vivo. En este momento, el director se apersona a la comunidad, a los habitantes, junto a la gobernadora de La Libertad. Se están acercando hasta este lugar. Mi alma te exalta, Señor. Oh, Cristo de la gloria. Queremos hablar, pero allá, para que no. Allá está la pasada. Vengan, vengan. Oh, bendita gloria. El director ha decidido ingresar a la comunidad junto a la gobernadora, pide hablar con la población. Vamos a ver qué es lo que sucede, Romeo, en este lugar. Definitivamente el desalojo, tal y como lo han informado, es inminente. Eso es lo que tengo hasta este momento, Romeo. Gracias, Alejandra, muchas gracias. Vamos a continuar pendientes de esa situación. La verdad es que es una situación de zozobra, como tú lo decías, y de incertidumbre. Estas familias que por más de 30 años, algunos de ellos han vivido en ese lugar y lógicamente pues no tienen dónde irse en este momento, ¿no? Y se impone la fuerza, se impone el juez, se impone la demanda que han puesto los supuestos dueños o los dueños de ahí, y esta gente queda prácticamente abandonada. Lorena, le preguntaba, ¿no? ¿Tienen una respuesta? ¿Se va a reformar el sistema? ¿Es posible darle seguridad a los pensionados actuales y los futuros pensionados? Bueno, antes de responderte, quiero expresar mi solidaridad con estas familias. Yo creo que la Corte Suprema de Justicia debería de pedirle a ese juez que sea más humano, que valore los derechos humanos de estas personas. Son en los casos en que la Administración de Justicia es radical y tajante con la gente pobre. Paco Flores sigue en su casa, bien comido, bien tranquilo, pero con esta gente son bien radicales. Yo creo que el sistema de justicia debería de tomar una acción para parar este desalojo hasta que haya una solución. Y la familia dueña creo que son los demandantes. No se van a morir si se está la gente en ese pedacito. Tienen tanto dinero que deberían realmente ser más considerados. Yo quería dar ese punto de vista y luego volver al tema de pensiones. Sí hay una solución al tema de pensiones, pero es una solución que debemos tomar de manera integral. El FMLN considera que es necesario, para empezar, buscar una fuente de financiamiento de la pensión que el gobierno le paga a los privados y a los públicos. Y para eso, lo más correcto es que el sistema sea no solo mixto a la hora de cobrar, sino que también el sistema sea mixto a la hora de cotizar.
y eso no estaría implicando crear un gran monstruo burocrático, porque las mismas AFP que administran fondos privados podrían cobrar por administrar fondos públicos. Otro tema importante es poner un techo a las pensiones VIP, que yo les llamo. No es posible que alguien que cotiza como que ganara $3,000, 300, ¿verdad? Por ley se retire con 2,100, porque eso sale también de el erario público, ¿verdad? Entonces creo que debe haber un límite en el techo de las pensiones, porque nadie cotiza más del 10%. Algunas personas, Lorena, dentro de este debate incluso han dicho, mire, lo que se podría venir es subir los años de jubilación, que creo que se ha descartado eso, está valorándose eso realmente. Yo lo descarto, porque no hay una explicación sólida de que por 5 años más trabajando vas a incrementar sosteniblemente tu ahorro. Lo que van a hacer es atrasar el tiempo en que pasan a cobrar en el gobierno. Pero el ahorro, si es el 10%, es un salario .20 lo que ahorras por año. En 6 años son 7 meses de salario de ahorro. Entonces realmente no vemos por ahí. No, perversamente lo que se piensa con esto es, mire, si suben los años de jubilación, pues la persona, por eso lo digo, perversamente dice, mire, se va a retirar más vieja, perdón por el término, pero se va a morir más rápido, no, vamos a tener que mantenerla menos, ¿no? Esa es como, sí, digo, una explicación perversa. Bastante negativa. Y además no han pensado que si los viejos no salimos del empleo, no entran los jóvenes y el país se hace menos productivo, ¿verdad? Porque aquí hablamos de cuál es el promedio del salario que cotiza en las AFP. Fíjate que es como $600, entre los más altos y los más bajos. Entonces, el grueso de la gente que está en el sistema gana el salario mínimo o un poco más. Entonces, si tú le dices a una trabajadora de maquila que ella a los 70 años cosiendo ahí, pegando, no tiene caso. Sí. Y los jóvenes vagando porque no podrían entrar. Eso yo no lo veo positivo. Otro punto importante es que así como se mejore la tasa de interés, se baje la comisión de las AFP. Es que es muy alta. Para mí, lo menos que deberíamos de hacer es decir, vaya, pues usted tiene un porcentaje fijo y lo demás es por resultados, de acuerdo a la rentabilidad, como hacen con los vendedores. ¿No te has fijado? Claro. Los vendedores, aquí ninguna empresa grande les paga el gran montón, sino que sobreventa, ¿verdad? Entonces, las AFP deberían de cobrar por resultados. Claro. Otro punto importante, toda la afiliación de pensiones no cubre ni el 20% de la población económicamente activa. Ni el 20%. O sea que el 80% de las personas se van a retirar sin ningún sistema de protección en este esquema. El presidente Saca comenzó, el presidente Funes perfeccionó y el profesor Sánchez Serén sigue perfeccionando un sistema de pensión mínima, pero considerado solo para los más pobres de los pobres. Pero la mayoría de personas, aunque no sean las más pobres de las pobres, caen en extrema pobreza cuando envejecen porque no tienen. Entonces hay que crear un pilar no contributivo para dar una pensión mínima a todas las personas que no han tenido estabilidad laboral tal como para poder tener una pensión contributiva que es en base a lo que han cotizado. Lorena, vamos con Tony Cabezas en la radio 109. Tony, ¿cómo estás? Gracias a Puma. Vamos a hacer este enlace contigo. ¿Cómo te va, Tony? Puma, Ion Diesel, ultra bajo en azufre, presenta. Saludos, Tony. Estoy conversando, como te lo dije temprano, con la señora presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, está conversando con nosotros. Y no me he dormido, Tony. Ajá, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es que a él me le dormí una vez y se enojó. No. ¿Se durmió en la entrevista? No alcancé a llegar. Terrible. Terrible. Diputada presidenta. A mí también me pasó una vez, Lorena, igual no pudo venir, ¿no? Pero bueno. Qué gusto saludarla. Mala fama. Buenos días, Qué gusto saludarla. No, mire, hoy le voy a hacer buena fama porque creo que la población ha visto, hay que decirlo con buenos ojos, el hecho de que haya sido usted quien haya impulsado el hecho de publicar esta lista de asesores de la Asamblea Legislativa. Lo que da la impresión, diputada presidenta, es que entiendo que falta todavía
la lista de asesores de la junta directiva. De algunos. De Algunos miembros ya las dieron a conocer. De algunos directivos, pero aquí yo quiero aclarar que cada directivo es libre de decidir en qué momento contrata a sus asesores. A lo mejor lo está analizando y mientras no hayan contratos firmados, no se puede. Es decir, que los directivos no están ocultando, pues eso los quiero llevar, porque no está en manos de ellos publicar o no la lista. Y lo que pasa es que todavía ellos no han contratado su gente. Es decir, no se puede publicar porque no existen sí, esas cuando contrataciones estén todavía. contratados, Las personas, no se Tony, preocupen, según dice Lorena, una las vez personas que no se contratados van a la lista. Sí, que los miembros de la Junta Directiva que no han publicado sus es porque asesores, todavía no han contratado. Todavía no han contratado, dice la presidenta. ¿Cómo se justifica? Vaya, lo que la gente dice es que para qué tantos asesores, que porque un diputado, por ejemplo, tiene 10 asesores, o sea, sabemos que los diputados no son todólogos y necesitan de gente que les ayude al tema de aprobación, creación, derogación de leyes y todo lo demás. ¿Cómo se justifican estas plazas, Presidenta? Mire, es un único caso que tiene esos 10 asesores, pero es el doctor Parker porque él es él solito. O sea que su fracción es de una persona. ¿Y qué ocurre? Que él necesita tener, supongo yo, pues porque él puede dar más explicaciones, quien le oriente sobre los diferentes temas por los que tiene que votar en el Pleno, porque el diputado en el Pleno tiene que votar conscientemente, y me imagino que es en esas condiciones. Es decir, que él no puede tener economías de escala como tienen los grupos parlamentarios más grandes. Ahora también, ¿cómo explica el hecho de que hayan de estos asesores que también son asesores en otras instituciones del Estado o reciben dietas? No, asesores también, no hay. Bueno, no. Entonces, ¿en calidad de qué estarían en otras instituciones del Estado? Son miembros de juntas directivas y ahí no tienen plaza. Entonces, se justifica, pueden hacerlo. Yo no lo justifico, sino las disposiciones generales del presupuesto en el artículo 95. Ahí está cómo se regula las dietas y las plazas y la pertenencia o no a juntas directivas, no en calidad de empleados, sino de miembros de juntas directivas. Pero Tony, me ha dicho la presidenta eso no que está en mis manos ni en la suya, está en las disposiciones generales del presupuesto. Pero ha dicho la presidenta que en algunos casos sí se ha habido obligación de renunciar, lo que él me está preguntando. No esos casos, sino cuando... ¿En cuáles casos, presidente? Era síndico, por ejemplo. Según las disposiciones generales del presupuesto, artículo 95, para los que estén interesados, ahí se establece que ningún empleado del sector público puede tener 2 empleos, ¿verdad? Salvo casos de educación, seguridad y salud, que está regulado si pueden trabajar algunas horas en otro lado. Son los únicos. Y luego plantea que en el caso de las instituciones autónomas, ¿verdad?, son en las juntas directivas que asisten a reuniones, deben tener permiso para ir a esa reunión específica y será la institución autónoma o la alcaldía la que diga cuánto les van a pagar de dietas. En eso la asamblea no tiene que ver. ¿Qué caso si es ilegal? Por ejemplo, y yo agradezco la prontitud con que este asesor nos ayudó a resolver este asunto. Si alguien es síndico municipal, esa es una plaza de tiempo completo, no es como los concejales, ¿verdad? Entonces no puede ser síndico a tiempo completo y asesor de tiempo completo en la asamblea. Sería 8 más 8 horas, ¿no? En este caso. 2 plazas, 2 salarios del mismo sector público. Tony, y por eso ahí es ilegal. Bueno, nosotros estamos hoy conversando con la viceministra de Comercio e Industria, Merlin Barrera. Saludos, Merlin. Buenos días, diputada, presidenta, un gusto saludarla y aprovecho este medio para felicitarla por ser la presidenta de la Asamblea. Nos da mucho gusto a todas las mujeres. Y yo le sigo los pasos y me gusta también cómo está trabajando ahí en economía. Muchísimas gracias. Bueno, Tony, es un tema que ustedes van a continuar, me imagino, ahí desarrollando el tema económico, ¿no? Claro, junto con la viceministra. Así es que me da gusto saludarles a ambos. Y gracias a Puma, pues nos quedamos hasta aquí, ¿te parece? Con el enlace. Un saludo, diputada presidenta. Adiós, buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Agradecemos también a Puma, porque en Puma nos ofrecen diésel ultra bajo en azufre,
que cuida el motor de nuestro vehículo y el medio ambiente. Puma Ion Diesel está disponible en 9 estaciones identificadas. Muy bien. Hacemos nosotros la pausa. Venimos ya para el cierre, Lorena. Vaya, Nada cómo más de la no. Y entrevista. quiero anunciar lo de la paternidad responsable en el mes del padre. Vale. Hablamos en breve. Puma Ion Diesel, ultra bajo en azufre, presentó. Lorena, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado contigo esta mañana sobre estos temas. Gracias. Quiero aprovechar para saludar a todos los padres en el mes del padre, informarle a la ciudadanía de que muy pronto vamos a anunciar que hay una ventanilla para demandar cuotas alimenticias a empleados de la Asamblea Legislativa que no le estén pagando. Vamos a dar apoyo legal porque hemos firmado un convenio con la Procuradora de que vamos a tener paternidad responsable comenzando por la casa. Bueno, muchas gracias. Gracias, Lorena. Nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias, aquí a tus órdenes siempre. Gracias a ustedes también. Gracias. Nos vemos el día de mañana a las 5:30. Es todo. Buenos días. Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentó